Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de movilidad y transporte, vamos a hablar de hecho con la directora general de movilidad del Gobierno de Canarias, con María Fernández, que la hemos cogido al lazo aquí mismo en el arrecife de Gran Hotel. Acaba de dar una presentación sobre esa ley canaria de movilidad sostenible, que vamos a conocer un poco más en qué consiste. Luego hablaremos también de transporte, de muchísimas cuestiones que seguro que les interesa. Sin más dilación pasamos a hablar con María Fernández. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes, que siempre es un gusto venir a una isla como tan bonita, con tanta sostenibilidad, que creo que era el lugar perfecto donde era el pistoletazo de salida a esta segunda parte de la Ley de Canarias de Movilidad Sostenible. Sí. Ahora me genera curiosidad, tanta sostenibilidad, porque a veces nos parece que a veces más que sostenibilidad es como mucha paralización. En Lanzarote hay como mucho bloqueo. No sé desde fuera cómo nos ven, o si nos ven siempre como defensivos y como... No, y al final creo que Lanzarote es el ejemplo perfecto de desarrollo sostenible, Sí. es decir, son una de las islas más pujantes, que ha tenido un desarrollo de su Producto Interior Bruto en los últimos años de manera totalmente disparada, más allá de que la pandemia nos afectó a todos. Es una isla fuerte, potente, que ha sabido mostrar al resto del archipiélago cómo se puede crecer de manera respetuosa, ¿no? Y yo creo que ese signo de identidad no se lo deben de quitar. Sí, sí, no. En parte sí es verdad, sí hay cierta conciencia. Uno cuando a veces va, por ejemplo, a Fuerteventura, hay un cambio, ¿sabes? Hay otra forma de verla. Y económicamente ha sido una de las islas que más crecimiento ha tenido, es decir, se puede crecer. Sí, tiene una renta per cápita alta, creo que sí. Sí. Venga, vamos allá. La Ley Canaria de Movilidad. Estuve escuchando algunos de los cortes que diste esta mañana y bueno, lo que hablabas lo primero es la participación. ¿En qué sentido puede participar alguien? Porque ¿en qué puedo decir yo de, no sé, de meterme en cuestiones de una ley y más de transporte o movilidad? Pues puede decidirlo todo, es decir, al final hablamos mucho de gobierno abierto, gobierno participado, pero a la hora de ponerlo en práctica todo el mundo tiene prisa, todo el mundo corre para sacar una legislación que nadie entiende, que nadie sabe y que a veces te enteras cuando te multan, ¿no? Entonces yo creo que este paradigma de leyes que se hacen en despachos oscuros sin que nadie se entere tiene que cambiar, ya está cambiando. Y además yo le quería añadir un poquito un plus, ¿no? Al final es una ley que va a estar vigente, espero, mucho tiempo, va a ordenar la vida de todos nosotros y en un archipiélago el transporte y la movilidad es sumamente importante. Si ya lo es en otro territorio, en un archipiélago mucho más. Nos impacta cómo estudiamos, trabajamos, nos relacionamos, crecemos, es decir, es un tema totalmente transversal hasta cómo llevan las mercancías a nuestros lineales. Entonces dije que esto no debería de ser una ley de este ejecutivo, esto tiene que ser una ley lo más pacífica posible y dialogada y que cree sentimiento de afección de los canarios de, cónchale, tenemos nuestra propia ley canaria de movilidad sostenible y hemos tenido la oportunidad de participar. Y por eso en marzo de este año arrancamos la parte previa de participación ciudadana donde abrimos el portal de transparencia y recibimos más de 35 alegaciones de más de 35 colectivos. ¿Pero hay alegaciones ya? O sea... Sí, es decir, nosotros... O aportaciones. Aportaciones, ¿vale? Porque al final muchas veces cuando sacas un texto la gente es como, ay, a favor o en contra del texto. No quisimos hacer eso, quisimos decirles, oye, ¿creen necesario que Canarias tenga una ley de movilidad sostenible? Y si es así, ¿qué creen ustedes que debe de regular, homogeneizar? ¿En qué les afecta en su día a día? Y hubo una alta participación y en su mayoría todos estaban de acuerdo con que había que regular la movilidad sostenible y luego pues un 75% apuntaba concretamente a medidas que nosotros ya teníamos en el esquema de la ley de movilidad. Y ahora estamos en la segunda fase, que es crear mesas, talleres de participación ciudadana, donde se invitará a colectivos y a ciudadanía que participe, y mesas interadministrativas como la que hemos tenido hoy con Cabildo y municipios, que puedo decir orgullosa que ha tenido una gran participación. Quiero agradecer a los municipios, a todos los municipios de Lanzarote y al Cabildo, porque han participado, nos hemos pegado ahí 2 horas de trabajo muy productivo y al final lo que queremos es que el texto de borrador que se sacará de nuevo participación pues sea un texto que cree afección, que todos se sientan partícipes del mismo. Vale, pero entonces María, para que también el telespectador se pueda hacer una idea, ¿qué va a regular? Es decir, por ejemplo, el tipo de transporte que va a haber, si es de energías determinadas, qué tipos de transporte, une solo es terrestre, une islas, puertos, no sé si... Al final yo lo explico un poco como ese eje transinsular que ya proyectó Adam Martín, que nos ha convertido en uno de los archipiélagos mejor conectados del mundo. Hay que repensarlo bajo criterios de sostenibilidad y de reducción de impacto medioambiental. Ese territorio continuado, que más allá de que nos separe el mar y el aire, pues tengamos la sensación de que es continuado, ¿no? Entonces es verdad que va a ser como una ley marco, una ley paraguas, que de alguna manera organice, homogenice pues todos estos
guías metodológicas de elaboración de planes de movilidad urbana sostenible, planes rectores de la bicicleta, la propia ley de carreteras, de transporte de Canarias, marítima, es decir, tiene que ser como una especie de paraguas que homogeneice y de alguna manera dé orden y ponga hitos adaptados a la realidad archipelágica, porque sí que es verdad que tenemos normativas a nivel europeo y peninsular está en ciernes una ley de movilidad sostenible que se olvida de la realidad archipelágica. Y además hoy de la mesa de que tenemos aquí en Lanzarote, dentro de esta realidad archipelágica, por ejemplo, de Lanzarote tiene la realidad de La Graciosa. Es decir, necesitamos realmente una ley que sí, compartimos ese objetivo de movilidad sostenible, pero adáptalo a nuestra realidad orográfica, de conectividad intermodal, de mar y aire, y que de alguna manera pues ponga hitos conseguibles por todos nosotros. Entonces vamos a Lanzarote un poco en la medida que puedas. Por ejemplo, ahora se está cuestionando Lanzarote por el volumen de tráfico y de turistas. También era una isla, por su orografía, has dicho y tal, por ejemplo, para el ciclismo. Para el ciclismo, tanto como de forma de transporte como para el deporte en sí. Pero ya las carreteras ha habido accidentes, hay muy pocos márgenes. ¿Eso proyecta, eso por ejemplo, establecerá, no sé si el marco para que luego haya carreteras de determinada manera, no sé si eso se va a contemplar? Bueno, es verdad. ¿O eso no es específico? No, va a ser una ley marco y paraguas que de alguna manera dé directrices y herramientas para que los competentes, muchas veces cabildos y ayuntamientos, tengan pues un desarrollo bastante homogéneo, sepan a qué acogerse y de alguna manera tengamos claro de dónde venimos y de dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Nosotros decimos mucho y además lo pusimos en práctica desde el principio de esta legislatura, que cómo podía ser que dos direcciones generales que tendrían que estar en diálogo, como es la Dirección General de Infraestructura Viaria y la Dirección General de Transporte, cómo trabajaban de espaldas la una a la otra, ¿no? Y desde el principio, desde que hemos llegado, pues hemos cambiado, hemos repensado, tanto es así que muchas de las planificaciones que hay de carreteras ahora contemplan, pues incluso, y en Lanzarote hay una de ellas, contemplan viales ciclables para garantizar no solo que haya una carretera por la que pasen vehículos, sino también garantizar una movilidad y una conectividad sostenible. Y eso es pionero, lo hemos puesto en marcha gracias a esta confluencia, y esta ley de movilidad sostenible también tendrá que establecer pues órganos de coordinación de administraciones, no solo dentro de la misma administración, sino incluso con otras administraciones locales, para que realmente haya una coordinación en esa planificación urbanística, planificación de carreteras, catálogos de carreteras, competencias y coordinar todas esas tareas y competencias para que realmente esta movilidad sostenible pues pueda ser una realidad y no se encuentre con frenos pues competenciales, de desarrollo de carreteras que no contemplan una movilidad, etcétera. Vale, entonces, por ejemplo, te escuché, no sé si hay una partida, decías unos 50 millones de euros, eso no sé si es una partida inicial, eso es para Canarias, luego decías ya para Lanzarote había, por ejemplo, la adjudicación de unas guaguas eléctricas, no sé si eso va a ir por partida o eso no te corresponde a ti. Eso fue una pregunta, porque al final nos preguntan, estamos en una fase de desarrollo normativo. ¿Vale? Obviamente esta norma va de alguna manera a dar criterios y herramientas, pero también va a tener que propiciar determinadas políticas incentivadoras y que la administración acompañe para ese cambio modal, ¿no? Y pues tendremos que hacer inversiones. Pero yo respondía que no tenemos que esperar a tener esta ley vigente para hacer esas inversiones. De hecho, ya tenemos en marcha 50 millones dirigidos a los cabildos, entre los cuales Lanzarote se beneficia de una parte de esos millones y ha adquirido 10 nuevas guaguas sostenibles pues para empezar a operar en el transporte regular de viajeros. También hay una inversión en marquesinas inteligentes. Tenemos más de 3 millones dirigidos a los municipios para desarrollar planes de movilidad urbana sostenible, actualizarlos o bien desarrollar acciones que estén contempladas en esos planes, de los cuales pues muchos municipios de aquí de Lanzarote pues ya se han visto beneficiados y están desarrollando pues peatonalizaciones, mejora de señalética, mejora de la seguridad en entornos de colegios e institutos, marquesinas, etcétera. Es decir, no hace falta esperar a una ley de movilidad sostenible canaria para que realmente las administraciones sepamos que tenemos que apoyar y acompañar para que esto sea una realidad. Vale, esto son cuestiones de actualidad. La gratuidad en el servicio, o sea, ha funcionado perfectamente, yo creo que se ha fidelizado a mucha gente, pero sin embargo está la sombra, no sé si el Gobierno de la Nación quiere ahora retirarlo, porque de nada que como que mejore un poco, que baje la inflación o que los combustibles estén un poco más bajos, no sé si
te contempla, ¿qué información tienes tú? Si eso va a afectar a Canarias, en el sentido de también, en Canarias no me acuerdo si toda la totalidad la gratuidad era compartida o repartida, para que nos explique un poco, y si se va a continuar con esa gratuidad, porque si no podría tener un efecto contrario, en el sentido de que lo puedan quitar. Sí, al final aquí tenemos, muchas veces tendemos a olvidarnos de las cosas, ¿no? Y el año pasado, en este mismo instante, en estos meses, nos veíamos en la misma tesitura, es decir, tuvimos que esperar hasta el 27 de diciembre que se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros para saber si teníamos gratuidad en el 2024 o no, si había prórroga. ¿Qué es la diferencia del año pasado a este? Que desde el minuto 1, desde enero, hemos trabajado documentos y argumentos, no solo desde el punto de vista económico, sino social, para explicarle al Gobierno de España de cómo una medida que vino en un primer momento, una medida antiinflacionista, a amortiguar los bolsillos de las familias canarias, cómo se ha convertido también en todo un revulsivo a una movilidad sostenible y cómo en poco tiempo hemos crecido una media de un 40% de nuevos usuarios, es decir, 4 de cada 10 personas que están en la guagua son nuevos usuarios y hemos avanzado en muy poco tiempo lo que a lo mejor tendríamos pensado avanzar en 5. Sí. Entonces, todas estas razones sociales, de impacto, de sostenibilidad y económicas, porque no sé el ministro, pero a la gente le sigue costando llegar a final de mes, pues yo creo que son razones sobradas para que la gratuidad se prorrogue. Y en esa estamos desde el minuto 1, dando argumentos, razones y estudios para que el Ministerio no tenga duda de que tenemos la razón y de que ahora lo que falta es voluntad política y que este decreto de ley se prorrogue y que haya partida presupuestaria para que las guaguas sigan siendo gratis el año que viene y poder cada vez mejorar más el servicio, pues poner guaguas nuevas y que ya no solo la gente se quede porque sea gratis, se quede porque sea cómodo y una alternativa real al coche privado. Porque lo ha descubierto. En este caso, bueno, también, antes hablamos, vamos al tema de otras alternativas, por ejemplo, Cabify, Uber, porque esa sería otra manera. Aquí el sector del taxi también es fuerte, también ellos consideran que hacen un servicio público, que están en las paradas, que hacen unas cuestiones, pero hay mucha gente que dice, oye, oferta y demanda también, si hay, es verdad que, por ejemplo, nos invitan a que salgamos por las noches, que te diviertas lo que quieras, pero que cojas un taxi y luego no hay taxis. Entonces, ¿es posible? ¿Se contempla la entrada, por ejemplo, no sé, de Cabify y Uber? Bueno, pues sí, efectivamente. Es verdad que esto era una tarea que se tenía que haber hecho la legislatura pasada y nos ha cogido un poco a trompicones porque ya había una sentencia del Tribunal Europeo que contradecía nuestra propia legislación autonómica. La ponía en entredicho y eso que llevó a una alta litigiosidad de los cabildos en los juzgados cuando intentaban aplicar la ley canaria y las personas que solicitaban acceder a esa actividad pues pleiteaban la denegación de ese acceso pues aplicando doctrina europea. Es por ello que nos tuvimos que poner a trabajar deprisa y corriendo. Es verdad que dentro de un trámite de decreto ley que es urgente, intentamos que fuera lo más participado posible, tanto es así que hubo unanimidad de todos los cabildos, daba igual el color político que gobernara, hubo unanimidad de la mesa del transporte en la necesidad de regular. Y en el 9 de agosto de este año se publicó ese decreto ley que lo que hace es abrir la puerta a que los cabildos, dependiendo de su propia singularidad, porque no es lo mismo la realidad de Gran Canaria que de Tenerife, que del Hierro, que de Lanzarote, que de Fuerteventura, pues pudiera abrir la puerta al crecimiento de estas autorizaciones de VTC. Es decir, crecimiento sí, pero de manera sostenible y adaptada a mi realidad. Yo les pongo el ejemplo siempre del Hierro, ¿no? El Cabildo del Hierro tiene escasas 30 licencias de taxis y tenía casi 1000 solicitudes de autorizaciones VTC. Entonces, no se trata de impedir que esta nueva realidad llegue a nuestras islas, sino se trata de darles herramientas a los cabildos para que esta realidad llegue de manera sostenible, pues con criterios objetivos de impacto medioambiental, gestión del tráfico, capacidad de las vías, calidad del aire, y que pues, el propio cabildo tenga la capacidad de crecer según estos criterios objetivables en 10, en 20, en 30 o en ninguna, dependerá de la realidad esto insular. No había también en relación o a población o a número de licencias de taxis también, hay una proporción. Eso es lo que Europa tiró abajo. Es decir, esta sentencia europea lo que vino a contradecir de nuestra legislación es que esa contingentación 1.30, que era una autorización VTC por 30 de taxis, no era legal salvo que esta contingentación fuera bajo criterios de sostenibilidad, impacto medioambiental, calidad del aire, gestión del tráfico, capacidad de la vía. Entonces, al final era una especie de puesta en duda de por qué 1.30 y no 1.2, o 1.10, o 1.40. Y lo que vinimos a hacer es, ante esta normativa, esta sentencia europea, fue pues reformularlo. Ok, vamos a poner partimos de una contingentación de 1.30, pero abrimos la puerta a que esto pueda variar según
la realidad de cada cabildo. A lo mejor en este cabildo pues pueden crecer en 10, en el Hierro en una o en ninguna, y en Tenerife en 30. Pero eso estará objetivado por estos criterios que se han puesto en este decreto ley. Bueno, entonces se está trabajando. Entonces, un poco el titular es que el gobierno contempla la posibilidad de permitir o autorizar. Por fin hemos puesto orden en una cuestión que no era pacífica, que estaba generando conflictividad judicial, estaba generando inseguridad jurídica. Es decir, hemos pacificado y hemos puesto las herramientas para que esto se reconduzca y que cada isla, en su propia realidad, crea cómo se tiene que reconducir. Vale, vamos a ir, me están diciendo que ya nos estamos quedando casi sin tiempo y quería, bueno, pues tratar un poco, fuiste parlamentaria, congresista exactamente, o diputada. Bueno, con Pedro Sánchez, ¿qué tal en el trato corto? No sé si tuviste... No tuve la oportunidad, o sea, me refiero, siempre había bastante lejanía, de hecho, yo me tocaba en aquel momento el escaño que teníamos Anillo ahí arriba, en el gallinero, le llamaba yo, que estaba muy útil para ver las caras y las reacciones de todo el mundo, pero a la hora de estar cerca de Pedro Sánchez, pues no... Pero tú tuviste, ¿no? ¿No tuviste? Hombre, hubo una parte de negociación, pero es verdad que la llevamos más con el Ministerio y con presupuestos y con Hacienda, en la que hubo una breve presentación, pero no... Luego a veces ni está él, ¿no? No se te ve a ti hablando y él ni está. No puedo hacerme una idea lo suficientemente... Vale, era para introducir también un poco el tema con todo el tema de inmigración, también es un poco actualidad, no te corresponde a ti, pero bueno, yo te pregunto en la medida que tú puedas responder. Ahora, bueno, desde los socios de gobierno también, Manuel Domínguez del Partido Popular, no ven con malos ojos, bueno, esta iniciativa que está abriendo el gobierno de Meloni, de Giorgia Meloni en Italia, con esos, como son centros de deportación, si se puede decir correctamente, en este caso en Albania, sería el caso italiano, pero creo que no ven con malos ojos estudiarlo el gobierno de Canarias. No sé si desde la parte más de Coalición Canaria que te pueda... Miren, yo lo que les puedo decir es que estamos ante un drama humano, humanitario, que está desbordando y saturando los propios servicios más básicos de todos los canarios. Y esto no solo afecta al propio migrante que llega o al menor que llega a nuestra casa y no lo podemos atender cumpliendo los requisitos mínimos de pues, la Convención de Derechos del Niño y demás, sino que tensiona también los propios servicios de toda Canarias. Es decir, nos está tensionando de tal manera que esto se está convirtiendo en una cuestión de emergencia, se está convirtiendo en un abandono manifiesto del Gobierno de España. Entonces, que estudien lo que quieran estudiar, pero ya tenemos varias soluciones puestas sobre la mesa. Y la modificación de la ley de extranjería y que el Estado se haga responsable de las personas que llegan a cualquier comunidad que forme parte del Estado español, tiene que estar por delante de todo. Y tienen que modificar la ley de extranjería y tiene que primar la solidaridad entre territorios y no puede ser que se deje solo a un territorio porque somos el sur del sur. Porque no puede ser, porque es que no beneficia a nadie, ni a los que aquí vivimos ni a los que llegan, que no los podemos atender en condiciones, que están convirtiendo el Atlántico Canario en un cementerio. Es la ruta más mortífera y peligrosa. Entonces, ¿tenemos una solución sobre la mesa? Saquémosla. ¿Quieren estudiar nuevas soluciones? Muy bien, estúdienlas. Pero ahora mismo tenemos una solución para acabar con una situación de emergencia que se está convirtiendo y cronificando en una situación normalizada, que es para repartir el peso de los menores y la atención que se les tiene que dar por el resto del territorio español. Eso se tiene que hacer ya, antes de ayer, se tenía que haber hecho. Y el dinero que nos tendrían que haber hecho llegar para ya dar cobijo y sustento a toda esta gente que ya tenemos aquí, tiene que llegar ya. Entonces, a mí hablar del sexo de Los Ángeles, bueno, me parece bien, pero no me parece bien que distraiga la atención de que hemos dialogado, tenemos un pacto, lo hemos firmado, unos y otros lo han firmado, ahora hay que hacerlo realidad. Haga usted un trámite legislativo, un decreto ley que ha hecho 1000, haga lo que tenga que hacer para que esto se resuelva ya. De hecho, Fernando Clavijo, el grupo de gobierno también el Partido Popular, pero Coalición Canaria también el Partido Popular, en este caso lo que no quiere centros. Clavijo lo ha dicho ya una vez, dice, bueno, una vez, no lo ha dicho 1000 veces. ¿No? 1000 veces. Es que no queremos ser Lampedusa, es que no queremos ser una cárcel, es que no queremos que conviertan en un problema que es estatal y europeo, bueno, un problema, un drama, ¿vale? Pero genera problemáticas y tensionamientos de los servicios más básicos. No queremos que conviertan a Canarias en la cárcel para sostener una cuestión que nos compete a todos. Es que ya desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de gestión de los recursos y desde el punto de vista de cualquier cuestión. Y al final, yo respeto absolutamente lo que está haciendo Fernando Clavijo. Es que Fernando Clavijo está haciendo la labor que debería de hacer un presidente del Gobierno de España.
¿Han hecho política PP y PSOE? Es que le falta coger una guagua y recorrerse toda España aunando apoyos. Ha hecho lo que ha podido, ha hecho todo lo que ha podido. Lo que echo de menos es un presidente del gobierno de España o unos ministros que hagan y que tengan la valentía que ha hecho Fernando de, pero esto con problema de diálogo, vamos a sentarnos con ellos, vamos a firmar. No, pero el hombre va a un lado, por aquí no sale, va para el otro, no sale. Vamos para el otro, es decir, es que está haciendo la labor que tendría que hacer el ministro y en última instancia el presidente del gobierno de España. Y jolín, es que ya vale de ideas, pues ahora se me ocurre esto. Bueno, vale, estúdienla, pero sobre la mesa tenemos esto, que es de necesidad, de urgencia y de justicia y de humanidad. Pues pónganse a trabajar ya y dejen de despistarnos, sí, ¿no? Sí, con trucos de humo o de distintas fórmulas, pero es verdad, la más fácil sería esa. Además, la España vaciada y luego hay demanda para poder repartir a gente joven que viene con ganas de trabajar y demás. Última pregunta, el tema de, claro, yo te veo a ti también es la vertiente nacionalista de Coalición Canaria en Gran Canaria, cuando se encontró con toda esa división y no es por nada, pero bueno, yo como canario, yo me gustaría un nacionalismo fuerte. Y Gran Canaria y Tenerife, con sus insularidades y pleitos y piques y demás, han imposibilitado un poco eso. Pero, sin embargo, ahora no sé si... Ahora quiero que tú me analices un poco. La bajada de Nueva Canarias, incluso el propio Román Rodríguez se ha quedado fuera del Parlamento, hubo una subida de ustedes, pero a su vez también ciertos varones de Nueva Canarias. Ahí ¿se puede estar más cerca de una unidad? Es decir, por ejemplo, ustedes, los jóvenes de ambos partidos, no sé si hay relación o... Sí, es decir, absolutamente compartimos, ¿no? Pero yo te niego la mayor, es decir, tenemos un nacionalismo hegemónico y fuerte que es Coalición Canaria. Tenemos más de 20 diputados en el Parlamento de Canarias. Más allá de la fractura que pudo haber en una isla, el tiempo ha fortalecido cada vez más a las siglas de Coalición Canaria. Llevamos más tiempo separados que juntos. Entonces, yo creo que sí, hay un nacionalismo unido, fuerte, que está en Coalición Canaria. Y no nos cansamos de repetir que las puertas de Coalición Canaria están abiertas para todos aquellos que quieran formar parte de esa idea identitaria que forma parte de nuestro ADN, que fue pues, todos aquellos partidos de ámbito local, insular, que se unían por un bien mayor, que era defender Canarias. Y eso es Coalición Canaria, y puertas abiertas a todos ellos, todos aquellos que quieran venir. Esas puertas abiertas, por ejemplo, no sé si eso es a Teodoro Sosa, a los de Nueva Canarias. A los varones, a los que han levantado un poco la voz, a Román Rodríguez. No me gusta hablar de los procesos internos de otros partidos porque les corresponde a ellos hablar de esos procesos. Voy a hablar del mío. Mi partido, hace mucho tiempo, de la mano de Pablo Rodríguez Valido y de Fernando Clavijo, iniciaron hace muchos años una regeneración, una renovación. Las caras que estamos hoy no son las mismas que estaban ni hace 2 años, ni hace 5, ni hace 10. Es decir, hemos trabajado en una regeneración, una renovación y en traer a la política personas técnicas, profesionales, que aporten algo nuevo. Y eso ha tenido respaldo de la ciudadanía, ha tenido un crecimiento. Y en este procedimiento de abrir, de consensuar y de que muchos partidos de ente local sean nuestros compañeros de viaje, no partidos satélites que nos apoyan en elecciones porque nos interesa electoralmente. Eso no funciona, No. Tenemos compañeros de viaje. Esos pactos que tenemos con otros partidos locales participan en nuestros órganos, debaten en nuestros órganos. Nosotros no cerramos la puerta ni pasamos la llave, no tenemos miedo, es decir, forma parte de nuestro ADN. Y en esta apertura de puertas y de diálogo y de debate, pues sí, claro que sí, abrimos las puertas a líderes locales como ya lo hemos hecho en el pasado, y todos esos líderes locales que a día de hoy, Fortaleza, Fortaleza en Santa Lucía, Avesán en San Mateo, Juntos por Mogán, es decir, no son partidos satélites que nos apoyan, son en elecciones, son compañeros de viaje que han estado con nosotros gobernando y en la oposición porque forman parte de algo mucho mayor. ¿Pero ha habido conversaciones con Teodoro Sosa, con alguna...? No, pero sí, por ejemplo, hay buenas relaciones en Telde con Ciuca, el nuevo alcalde, hay buenas relaciones, es decir, siempre hay una mano tendida a que pues, el nacionalismo, que entendemos que es el fuerte, que es donde todo partió y donde todo nació, puedan formar parte de nosotros, de nuestros órganos, participar, debatir. ¿Usted quiere la unidad del nacionalismo que se vengan a coalición, que sea coalición quien lidere? Pero es que al final es lo que hablábamos, es decir, somos un nacionalismo fuerte, gobernamos en Canarias, gobernamos en la mayoría de los cabildos, gobernamos en la mayoría, en muchos municipios, compartimos mucho con otros partidos locales y con bases de Nueva Canarias.
llevamos más tiempo separados que juntos, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Yo ya me quitaría esos fantasmas del pasado que los reviven algunos para justificar su propia existencia. Y lo que hago es, oye, dejemos de mirar al pasado, miremos al futuro y sigamos en este proceso de renovación, regeneración, de puertas abiertas y de añadir compañeros de viaje en este objetivo. Pero tú misma fuiste parlamentaria o diputada, pero ahí sí que hay poca representación para un nacionalismo como podría ser. O sea, Canarias podría llevar muchos más parlamentarios. Yo creo que 4 podría llevar perfectamente. Ojalá. Claro, pero sin Gran Canaria es imposible. Es lo único que se analiza desde el resto de islas, porque evidentemente, como dices tú, bueno, aquí en Lanzarote se gobierna en el Cabildo Coalición Canaria y en otras islas. Entonces, bueno, en Gran Canaria hemos ido creciendo, sí. Es decir, por ejemplo, en los últimos comicios tenemos representación en la mayoría, en muchos de 18 municipios, quiero recordar. Pasamos de tener una representación a tener 3 grupos propios dentro del Cabildo de Gran Canaria. Es decir, creo que lo que estamos haciendo, la ciudadanía lo está respaldando porque donde otros decrecen, nosotros crecemos. Entonces, yo no voy a criticar las formas de organizarse de otros partidos, pero sí voy a poner en valor la nuestra, ¿no? Un procedimiento que no es de ayer, no tanto de ayer, de hace más de una década, donde la ciudadanía ha premiado pues, esa regeneración, esos pactos no solo electorales, sino a largo plazo, que realmente son el camino para crecer y para pues, presentarnos a unas elecciones generales donde les recuerdo que en estos últimos comicios firmamos una cantidad de partidos locales e insulares que igual en las autonómicas no íbamos juntos, pero en las generales sí que se firmó por encima porque entendíamos que era necesaria esa unión para que en Madrid pues, hubiese voz canaria y hubiese cabeza canaria para defender nuestros intereses, que si nosotros no los defendemos, no los defiende nadie. María, nos hemos ido muchísimo de tiempo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. En este caso, bueno, ya escucharon a María Fernández, en este caso directora general de movilidad del Gobierno de Canarias. Bueno, ha explicado un poco, bueno, al final acabamos hablando un poco de nacionalismo, un poco en clave política también, pero bueno, ella hoy venía a hablar de su libro también, que en este caso era esa ley de movilidad, esa ley canaria de movilidad, la ley de movilidad sostenible, en la que, bueno, explica un poco cómo lo ha dicho varias veces, ese paraguas que quiere dejar un poco todo definido, pues para que se queden las cosas claras, ha dado una serie de ejemplos y la verdad que sí, Canarias tiene esa particularidad, ese viejo sueño de Dan Martín, ¿no? Que era unir todo, casi que pudieras ir en un mismo día y recorrer todas las islas, claro, evidentemente coche y barco. Bueno, alguna teoría hubo de hacer algún puente entre islas, pero de eso ya lo hablaremos otro día, y bueno, de eso y mucho más ha hablado María Fernández. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.